Bueno, les damos la bienvenida a todos los docentes, equipos de conducción. Son muchos, estamos muy contentos por este encuentro. Ustedes saben que estos encuentros los hacemos a partir de los CIES, que forman parte de la Dirección de Formación Docente Permanente. En este caso tenemos un encuentro que reúne dos áreas, ciencias naturales y prácticas del lenguaje, para pensar este momento tan difícil y complejo como es la continuidad pedagógica. Estos encuentros también están organizados a partir de un dispositivo de la Dirección de Formación Permanente, que es los CIES en las escuelas, donde convergen distintas líneas de acción, como por ejemplo las mesas de acompañamiento pedagógico didáctico. Esperamos que este encuentro les sirva. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos. Después vamos a tener un momento de intercambio con nuestros capacitadores, que ahora Graciela Aguilera, quien es la directora del CIE de San Miguel, va a presentar. Y también vamos a usar el chat, ¿no? Para que las voces no se superpongan. Bueno. Tengan los micrófonos silenciados para evitar los ruidos de los ambientes y que todos podamos escuchar. Bueno, escuchamos otros audios por ahí, así que si podemos silenciar todos. ¿Me escuchan, Julia? Sí, se escucha. No sé quién es. ¿Me escuchan, Julia? Sí, yo te escucho. Ah, bueno, bien. Entonces, buenas tardes a todos, queridos docentes. Disculpen este problema técnico, pero bueno, estas cosas suelen pasar cuando estamos en vivo. Así que estamos aprendiendo todos día a día estas cuestiones tecnológicas, así que vamos a ir mejorándolas. Les damos la bienvenida a todos y a nuestros formadores, el profesor Gabriel Locarnini, profesor en Ciencias Naturales del nivel primario, y a la formadora Silvana Ábalos, profesora en Prácticas del Lenguaje del nivel primario, ambos miembros del equipo técnico regional de los CIES de la región 9. Así que los escuchamos y les damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a compartir con ustedes una pequeña charla en torno a este desafío que nos encontramos con Silvana. Voy a ver de compartir ya la pantalla, ahí está. Ahí se ve la presentación. Sí. Bueno. Silvana, ¿saludás vos y arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos los docentes. Sí, arrancamos. Buenísimo. Esperen que justo, ahí lo corrí. Vamos a hablar sobre esto que dimos en llamar conocer y estudiar sobre fenómenos naturales para comunicarlos. Intentamos hacer el nexo para pensar la formación del estudiante, que es un ámbito propio de las prácticas del lenguaje, articulada con los modos de conocer de las ciencias naturales. Entonces, proponemos aquí el encuentro de tres elementos, que son la formación del estudiante, los modos de conocer y las prácticas de enseñanza. Esto fue un poco divertido cuando empezamos a trabajar con Silvana. Ella me tuvo que retar hasta que yo entendí, ¿no, Sil? No tanto, no exageres. Porque, en realidad, sí. A ver, dale, contalo. Bueno, no, lo interesante fue que cuando llegó la propuesta de trabajar juntos, la idea era articular el ámbito de prácticas del lenguaje, que se llama formación del estudiante, con alguna de las ciencias. Y entonces
te llamé por teléfono y ¿qué pasó? Y yo le dije, está buenísimo, podemos trabajar algún tema vinculado con el eje de los seres vivos y tomamos algunas fábulas, algunos cuentos y demás, y ahí vino el reto. No lo cuentes tan así porque no fue un reto, pero sí, la propuesta fue que trabajemos a partir de formar estudiantes aprovechando la riqueza que tienen las ciencias, y en este caso las ciencias naturales, a partir de los textos de estudio. ¿Sí? Esa fue la propuesta. Y el propósito, promover un ámbito de trabajo que permita pensar juntos la formación del estudiante en prácticas del lenguaje, articulando con la enseñanza de los modos de conocer en las ciencias naturales. Esa fue la propuesta, y a partir de allí empezamos a trabajar juntos. A partir de ese acuerdo. Sí, sí, un acuerdo que la verdad fue rápido, enseguida entendimos que era potente, y nos enfocamos desde la perspectiva de las ciencias naturales en los modos de conocer. Todo lo que proponemos en la escuela primaria desde las ciencias naturales tiene que ver con acompañar un proceso de los chicos en la comprensión de su entorno natural y social. Esto recorre distintos caminos, desde el primer camino que tiene que ver con generar descripciones de lo que entienden en el entorno cercano, empezar a identificar algunos componentes o factores de ese entorno para establecer relaciones y avanzar en la producción de explicaciones un poco más complejas. En este proceso lo que se van construyendo son modelos explicativos que les permiten a ellos reconocer y producir algún nivel de interpretación del entorno que tienen. Esto, por supuesto, que está guiado siempre a partir de preguntas de indagación que permiten también progresivamente la exploración y la experimentación con algunos recortes de ese entorno. ¿Y por qué poner el acento en los modos de conocer? Porque en general terminan olvidados, confundidos con las actividades, y son el componente del contenido, digamos. Los contenidos a enseñar en ciencias naturales tienen dos componentes. Uno son los conceptos, en este caso vamos a trabajar con las coberturas del cuerpo, vamos a trabajar con algunas características de un ecosistema, de un paisaje, como podría ser la nuboselva. Esos serían los conceptos, y los vamos a poner en relación con un modo de conocer para construirlo como contenido a enseñar. Fíjense que esta cuestión de describir, relacionar, explicar, siempre va a tener como finalidad última la comunicación, el que el niño o la niña pueda contarle a otro en distintos soportes, de distintas maneras, aquello que ha podido, o el nivel de comprensión que ha logrado a través de los distintos recorridos que le propongamos. Bien. Y ahí vamos. Y una de las palabras que aparece con mucha fuerza en la... Bueno, bueno, en el patio. ¿Me escuchan? ¡No! Tiene que caminar un poco solo. ¿Me deja mirar uno? Hola. Silvana, se te escucha y hay un ruido de unos niños que están reclamando un celular. Por favor, si todos podemos silenciar, así nos podemos escuchar. Hola. Ahí está, ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, una de las palabras que aparece con mucha fuerza en la propuesta de ciencias naturales, cuando Gabriel termina de contarnos la propuesta, es la palabra comunicar. Y justamente en prácticas del lenguaje trabajamos a partir de propósitos comunicativos, ¿sí? En algunas materias el estudio se vincula con algunas prácticas que son complejas, ¿sí? Algunas prácticas del lenguaje complejas, como por ejemplo, cuando leemos para estudiar, cuando tomamos nota, cuando resumimos o cuando exponemos, que puede ser de manera oral o de manera escrita.
aquello que se ha estudiado y que se ha aprendido, ¿sí? Es necesario entonces que dediquemos tiempo a la enseñanza de cómo estudiar, y por eso pensamos la propuesta en torno a esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, realizar un resumen o una pregunta o investigar sobre un tema, realizar comparaciones o argumentaciones, son contenidos de enseñanza y son contenidos de prácticas del lenguaje, ¿sí? En la diapositiva aparecen algunas tareas que se llevan adelante, algunas prácticas, como leer solos o seguir la lectura a través de otros, ¿sí? De los adultos, en este caso, que están acompañando las actividades de los chicos, hacer comentarios, controlar interpretaciones de lo leído, escriben, también cuando escriben solos o por sí mismos o con ayuda de otros. Bueno, cuando los docentes les solicitamos a los chicos que estudien de un determinado tema, ellos probablemente van a responder apelando a algunas estrategias que son conocidas en otras situaciones de lectura, ¿no? Que es lo que los chicos hacen, hacer una ojeada rápida, mirar las ilustraciones del texto, si las hay, realizar una lectura global, o bien, si se encuentran un poco desorientados, van a recurrir a sus familiares en busca de ayuda. La idea es que también en este contexto de aislamiento, los adultos o las personas que acompañan la tarea estén presentes, ¿sí? Puede surgir, digamos, pueden pasar diferentes cosas. Puede esta respuesta tener que ver con la experiencia académica de los familiares, con las posibilidades o con la disposición que tengan para acompañar, ¿sí? Entonces la escuela justamente, y esto está muy presente en prácticas del lenguaje, debe enseñar a estudiar, porque no podemos dar por sentado que los chicos saben estudiar, ¿sí? Justamente la escuela tiene la responsabilidad de enseñar a estudiar. Y la idea es, digamos, el fin o el propósito es que terminen comprendiendo la realidad, que sea este proceso los lleve a comprender la realidad, encontrándole sentido a aquello que se estudia. Entonces, prácticas del lenguaje justamente lo que hace es que las actividades en este contexto, incluso donde están los chicos con sus familias, sean propiciadas y sean mediadas por los adultos, ¿sí? Algunas consideraciones que tenemos en cuenta en prácticas del lenguaje en este contexto tienen que ver con cómo asegurar la continuidad, la diversidad de fuentes, por ejemplo, y la progresión de las diferentes prácticas. Por otra parte, también qué contenidos seleccionar y qué tiempos podemos destinar a cada uno de ellos. Cuáles serían las indicaciones, las orientaciones o los señalamientos que va a hacer el docente para esos niños, para esas niñas y para esas familias que acompañan la tarea. No sé cuál es la siguiente filmina, Gabriel. Sí, en la siguiente lo que retomamos es un poco pensar estas prácticas de enseñanza en este contexto distanciado que tenemos, un contexto al cual cuesta un poco ponerle nombre porque no estamos en el aula habitual, pero tampoco estamos en una enseñanza en entorno virtual propiamente dicho, estamos en un hacemos lo que podemos y decidimos con Silvana usar el término de distanciado. Se nos ha dicho bastante en cuanto a que el primer objetivo de esto es el cuidar el vínculo con la escuela, que los niños sigan y fortalezcan su pertenencia a la escuela como institución, que no sobrecarguemos de actividades a esas familias que están sobrecargadas por un montón de cosas, que nosotros no seamos un factor más de complejidad para ellos, que busquemos, y esto yo creo que es dificilísimo, sostener una retroalimentación oportuna en cada una de las tareas que les proponemos a los niños y que las familias acompañan en su resolución, y que no perdamos en ningún momento de vista el reencuentro en el aula que podría ser que la primavera nos devuelva. Y de ahí viene esta cuestión del seguimos educando a través de todos los recursos que aparecen por ahí acá, desde los canales de televisión, desde los módulos o de los cuadernillos que les llegan a los chicos. Nosotros vamos a tomar 2 ejemplos de la tercera entrega de los cuadernillos, que creo que ustedes todavía no la tienen en mano, que es la entrega que viene, la posibilidad que tenemos con el teléfono, el WhatsApp o cualquier otro recurso que uno use, el Zoom en el caso de que algunos lo estén usando, el Jitsi Meet, bueno, todo lo que anda por ahí dando vuelta, a lo cual nosotros echamos mano para tratar de sostener estas cuestiones.
Vamos a presentar dos ejemplos, uno para primer ciclo y otro para segundo. En el de primer ciclo tomamos aquí un texto que aparece propuesto para cuarto grado, en realidad para el bloque cuarto, quinto grado de, no, perdón, tercero, cuarto, no, segundo, tercero, perdón, me mareé. Y habla de la cobertura de la piel en algunos animales. Más allá de que el texto tiene bastante información, y es un texto con el cual se puede trabajar mucho, nos llamó particularmente la atención a Silvana y a mí la consigna de trabajo que propone, esta es la actividad de ciencias naturales, como para retomarla y ver con ustedes cómo se puede potenciar una cosa con la otra. Acá dice que, en primer lugar, la consigna, se me perdió el mouse, acá lo encontré, van a leer el texto, lo taché en vez de resaltarlo. Bueno, dice ahí que van a leer el texto, que pueden pedirle a un adulto que los ayude a leer, no sé si lo están viendo ahí, y también que mientras el adulto le lee, el niño puede seguir la lectura en el texto que tiene impreso. Estas son claramente prácticas del lenguaje, o ¿cómo se dice, Silvana? Exactamente. Estas son actividades propias de las prácticas del lenguaje que nos vienen muy bien para ampliar el conocimiento del entorno natural, en este caso a partir de un texto. Y además después le pide aquí al final es que anoten en el cuaderno las cosas que observaron y que si son muchas las que saben o recuerdan sobre los animales, le piden a alguna persona que anote con ellos al dictado, sobre todo pensando en los niños más pequeños. Bien. ¿Dónde aparecen acá los puntos de encuentro? ¿Sí? Se está de alguna manera impulsando alguna observación con un propósito. En este texto no hay imágenes, pero nosotros las podemos proponer, podemos orientar la observación de animales que están en el entorno familiar, obviamente sin salir de sus casas, o de lo que se puede ver por la ventana de la casa, y en esos animales no vamos a mirar cualquier cosa, vamos a estar mirando la cobertura del cuerpo. Podemos evocar, digamos, desde la imaginación animales con los que tuvimos contactos para describirlos desde una observación distanciada, pero con el propósito de evocar cómo tenían el cubierto su cuerpo, y podemos ampliar la búsqueda de información en textos que les tendríamos que ofrecer nosotros, o si tuvieran alguna posibilidad de conexión, podrían buscarlos ellos. Y también la intención es que ellos puedan generar algún tipo de descripción a partir de pequeños relatos breves o de pequeños relatos orales, porque no fue completa la expresión, o textos. Esto empata bastante con alguna de las cuestiones de práctica del lenguaje, la formación del estudiante, que Sil nos va a contar. Bien, bueno, un poco retomando la propuesta del cuadernillo de Ciencias Naturales, a partir de este texto, que ya tiene unas prácticas que tienen muchísimo que ver con el ámbito de la formación del estudiante, el propósito es que escuchen leer y que lean artículos, en este caso, sobre las coberturas de los animales, pero podría ser también sobre la preservación del medio ambiente, el cuidado propio de los otros, los seres vivos. Y hay algo interesante que aparece aquí ya en la propuesta, que tiene que ver con que la escuela sostiene y enriquece la práctica de la lectura, así como de la escritura, que se revisará virtualmente o al regreso, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que ya Gabriel señaló al comienzo, con esto de mantener el vínculo, ¿sí? Nuestro vínculo es pedagógico y por eso sostenemos y enriquecemos a partir de las prácticas de lectura y de escritura. Un propósito que podríamos trabajar, es una propuesta, ustedes podrían pensar cualquier otra que tenga relación con el ámbito de la formación del estudiante y con las ciencias naturales, sería realizar un álbum de animales, ¿sí? A partir de este texto de naturales, y se podría ampliar más adelante a otros seres vivos,
para compartir con los compañeros y con el docente del curso. Algo bien interesante que aparece acá es que el propósito comunicativo, por supuesto, se cuenta a los chicos. La maestra, el maestro, cuenta a los compañeros para qué. El para qué, ¿sí? Vamos a realizar esta tarea. ¿Para qué vamos a leer sobre las coberturas de los animales? ¿Para qué vamos a estudiar más sobre los animales o sobre los seres vivos? ¿Sí? Entonces los chicos saben para qué van a trabajar, para qué van a estudiar. Y para llegar a este propósito, la docente o el docente les cuenta que necesitamos saber más acerca del tema y que vamos a aprovechar los textos que nos brindan los cuadernillos de naturales y otros que podemos incorporar a la propuesta, y acá aparece otra práctica del lenguaje involucrada: decidir qué materiales sirven para estudiar un tema. El completamiento del álbum también genera situaciones de lectura por sí mismos y de escritura, como, por ejemplo, buscar información, consultar nuevas fuentes, tomar notas, y todas realizadas en el contexto de la secuencia con ciencias naturales, ¿sí? Si quisiéramos trabajar la progresión, podríamos pensar también en el fascículo de alguna enciclopedia, en una galería de seres vivos, en un safari fotográfico, o armar una colección de fichas de textos y fotos de animales. Algunas preguntas iniciales que pensé a partir de la propuesta de Gabriel con este texto podrían ser: ¿qué animales nombra el texto? ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles son las coberturas de los animales? Estamos trabajando con primer ciclo, ¿sí? Estamos pensando en niños que están en primero, en segundo, o sea, en la unidad pedagógica, y en tercer año de la escuela primaria, ¿sí? Otras situaciones que podemos propiciar, algunas están en la diapositiva que está en pantalla y otras las voy a ir diciendo, tienen que ver con prestar atención a las pistas, a los indicadores, a las señales que nos dan los textos, ¿sí? En el caso del texto que propone Naturales, no aparecen imágenes, pero la docente o el docente pueden enriquecer la propuesta, el texto, con otras imágenes, o buscar en los títulos si hay subtítulos, si hay epígrafes, o si hay que recurrir a algún índice para buscar información, para localizar dónde leer algo que se sabe o que se cree que está escrito, ¿sí? Y para esto la docente, el docente puede enviar un video breve anticipando la lectura, incluso mostrándose como lector, ¿sí? Propiciar entonces la utilización de estos conocimientos para anticipar el contenido y la forma de las fuentes orales y escritas, e intercambiar saberes con otros. Todas estas son prácticas del lenguaje, ¿sí? Estaban las primeras que ya nos contó Gabriel, que aparecen en el cuadernillo de Naturales, pero que bien pueden trabajarse también y ampliarse desde prácticas del lenguaje. Gabriel, ¿querés agregar algo a esto? Sí, me parece que en esta cuestión de pensar las estrategias de la práctica del lenguaje y los modos de conocer, me parecía interesante hacer alguna nota en cuanto a lo conceptual. Fíjense que no estamos poniendo el acento en ningún concepto nuevo, más allá de pensar cobertura del cuerpo, por ahí como una expresión que no es tan coloquial, tan habitual, pero no estamos preocupados porque el chico aprenda alguna terminología, alguna definición nueva, sino para que pueda, a partir de su experiencia y de la lectura o compartir la lectura de un texto, definir algunas ideas de que andan circulando por ahí y que pueda llegar a poder aproximarse a su entorno natural, digamos, que pueda reconocer, que pueda agrupar a partir de lo que reconoce animales que tienen pelos, animales que tienen escamas, animales que no tienen ningún tipo de cobertura en el cuerpo, animales que tienen plumas. Digamos, desde lo conceptual no estamos sumando nada nuevo que el chico no puede haber aprendido en su vida cotidiana. Sí, lo que estamos es ayudando a que le preste atención, lo reordene y genere algún tipo de agrupamiento a partir de estas características observables. Desde ese punto de vista sí podemos sumar aún en este entorno de distanciamiento. Bien. Continúo, Gabriel, entonces. ¿Vamos al otro ejemplo? ¿Cuál era el otro ejemplo? Si no, quiero agregar algo más sobre... Dale, antes de ir al segundo quiero agregar ciclo. algo más acá, ¿sí? Bueno, Dale. porque podemos, con los chicos también, podemos proponerles a los chicos que tomen notas a partir del texto, ¿sí? La toma de notas
no es una práctica aislada, sino que cobra sentido en el contexto de este tema que moviliza, ¿sí? O sobre el cual se tiene alguna pauta de lo que se va a anotar. Por eso es importante que el docente pueda anticipar, ¿sí? Y, ¿por qué? Porque la toma de notas o el subrayar el texto, por ejemplo, a partir de las palabras que aparecen resaltadas, hay palabras en negrita, ¿sí? Es importante, son prácticas importantes, porque la idea es volver al texto, ¿sí? Conservar la información, guardar memoria, volver sobre lo escuchado, volver sobre lo leído. La idea es estudiar, ¿sí? Y estas son prácticas privilegiadas en el ámbito de la formación del estudiante. Entonces podemos tener en cuenta algunas actividades antes de la lectura, porque los chicos seguramente saben algo sobre el tema y les preguntamos qué sabemos sobre estos animales que se nombran, o sobre las coberturas de la piel de algunos animales. Y también, durante la lectura, si ustedes, los docentes, deciden realizar un video donde se graban leyendo, pueden también tomar o tener algunos intervalos para explicar, para señalar, para mostrar palabras, fragmentos, o indicar dónde prestar más atención, preguntar y, por supuesto, invitar a la lectura, ¿sí? Después de la lectura, yo hablé de la toma de notas, y algo bien interesante es que es una de las posibilidades, dije, de conservar información. Entonces pueden tomar nota de las coberturas de los animales y anotarlas en una lista, los animales que aparecieron y también anotarlos, identificar qué cobertura le corresponde a cada animal, y siempre pensando en el propósito. Hoy vamos a realizar un álbum con estos animales y estas fotografías. Entonces la idea es que escriban algún epígrafe, una frase o una oración, y los más chicos algunas palabras que refieren a la imagen, ¿sí? También les podemos pedir que dibujen y que escriban alguna oración allí debajo. También algunas preguntas que pueden guiar la revisión a partir de este texto es: ¿dónde dice pelos? ¿Dónde dice plumas? Que señalen con el dedo, ¿no? Preguntarles cómo se dieron cuenta, y volver a mirar el texto y esa lista que escribieron para escribir en una cartelera, para revisar las escrituras. Pensemos que estamos en la unidad pedagógica y en tercer año, y tenemos que trabajar también con cotejar las escrituras propias con fuentes seguras, a partir de los nombres propios, a partir de todo el trabajo que ustedes hicieron hasta acá, en este contexto de aislamiento, ¿sí? Los nombres propios, los nombres de los familiares, de algunos personajes que se han trabajado con otros textos, y las actividades del calendario, etcétera, etcétera, porque los chicos ya están escribiendo y pueden quizás omitir letras, entonces que se fijen, que corroboren escrituras, y enriquecer este texto que no tiene imágenes, como señaló Gabriel, pero con imágenes que podemos aportar nosotros, o de algunos manuales, o si ellos tienen. Y algo interesante que puede surgir es que la biblioteca escolar preste los libros en este contexto para que los chicos los utilicen en sus casas. Gabriel, ¿algo más para agregar acá? No, solamente que la lectura del maestro a los niños no necesariamente tiene que ser un video, sino que también puede ser un audio que les mandemos, que por ahí, como es que se llama, cumple más o menos la misma función, y puede ser que sea más accesible o más cómodo si a alguno no le gusta aparecer en cámara como a mí. Bárbaro. Y hay otra cuestión, es que a mí se me ocurrió, a partir de la propuesta del texto del cuadernillo, y que trae Gabriel a nuestro diálogo, ¿sí? Cuando intercambiamos, es que los chicos pueden realizar también un álbum de animales en la pandemia. Vimos muchas noticias en el último tiempo que los animales empezaron a ocupar algunos lugares en los cuales no es frecuente verlos. Entonces, por ahí, esto es bien actual. Entonces, ¿qué vimos en las noticias estos días? Pueden tomar como referencia los que aparecieron en este tiempo, ¿sí? Y armar otro tipo de actividad a partir de esas noticias. Julia. Bien. Vamos al otro ejemplo, que es un ejemplo para segundo ciclo. Me parece que Julia quería intervenir. Gabriel, ¿puede ser, Julia? No. Bueno. Tenés el micrófono cerrado, Julia. Yo no la veo, por eso. Perdón, no, les comentaba que voy a ir recuperando las preguntas y los comentarios de los docentes, y cuando a ustedes les parezca bien, yo se los transmito.
Sí, sí, redondeamos en 5 minutitos más y hacemos intercambio de preguntas. Bueno, acá aparece un ejemplo, un texto un poco más largo, un texto no con tantas marcas, conceptualmente bastante más denso, que habla de... perdón, pero a mí me aparecen cosas en la pantalla que ustedes no ven, no puedo leer el título. Cómo es el ambiente y cómo se comportan los seres vivos en una selva argentina, y a partir de eso pone el ejemplo de la nuboselva con algunos detalles descriptivos. Nosotros ahí lo que imaginamos es que se pueden trabajar como mínimo 3 modos de conocer, 2 de manera bastante sencilla a la distancia, que uno tiene que ver con la construcción de esquemas a partir de la lectura del texto, y que esos esquemas que van a funcionar como la versión más sencilla de un modelo, al menos así lo vemos desde las ciencias naturales, van a poner en relación algunas estructuras y funciones dentro de este sistema, o sea, qué características tienen las plantas de los distintos estratos, cuáles son las características del suelo que permiten que se desarrolle esta vegetación, alguna nota climática que aparece en el artículo, y que por ahí los chicos, si tienen alguna noticia o pueden ampliar información, pueden completar. A partir de esto, la idea es que ellos produzcan un esquema que les sirva de soporte para sostener una explicación, no una descripción, como dijimos en el primer ciclo, sino aquí una explicación de cómo se dan las relaciones entre las plantas, que es lo que genuinamente aparece descrito en el texto, y el ambiente selvático, y cómo se retroalimenta uno con el otro. A la par, uno podría pensar que desde ese esquema de relaciones se podrían generar algunos modelos para, digamos, probar algunas hipótesis que pudieran los chicos surgir en cuanto a la relación de por qué llueve más o menos, qué pasa con la condensación del agua, no en cuanto a la realización propiamente de la experiencia en casa, sino en cuanto al diseño del dispositivo que lo permitiría, para que cuando nos volvamos a encontrar lo probemos en el aula. Esta cosa también es importante, que el chico empiece a ver cuáles son los factores o variables que configuran determinada situación natural social, y pueda ver cuáles son las que puede manipular o trabajar sobre ellas, y piense cómo se podría hacer. Distanciadamente no vamos a poder concretar mucho de esto, pero sí es un buen insumo ese diseño, esa propuesta para el trabajo cuando nos volvemos a encontrar en el aula. Bien. Bueno, y en prácticas del lenguaje, en la formación del estudiante, por supuesto, la idea es propiciar búsquedas orientadas, ¿sí? Y tomar nota de diversos aspectos de la información encontrada. Otra tarea importante es que puedan resumir, en principio para uno mismo, ¿sí? Se pretende que con estas prácticas ellos puedan aportar a su formación de estudiantes, por supuesto, y pueden estar involucradas en situaciones de lectura y de escritura que sean cada vez más complejas, ¿sí? Tomamos el tema de la práctica de resumir, porque resumir es estudiar, ¿sí? Y en el ejemplo que nos trae Ciencias Naturales sobre la nuboselva, es muy interesante porque la idea no es decirles a los chicos que elaboren con sus palabras, sino que sean lo más fieles al texto fuente, que es este, ¿sí? Que es el que se presentan naturales, y que puedan utilizar las palabras que aparecen en ese texto a partir del subrayado o a partir de la toma de notas primero, en un resumen que sea propio, pero que además sirva luego para comunicar lo aprendido, ¿sí? Entonces el resumen es una práctica que se aprende, pero sabiendo que resumir es estudiar, ¿sí? Cuando los lectores resumimos textos, nos peleamos con el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos cómo se plantea el tema, queremos ver qué relaciones aparecen, qué ejemplos se dieron, o cómo lo puedo relacionar con otro texto, porque si los docentes proponen a partir de otros textos, también podemos pedirles luego a los chicos, pensándolo en la progresión, las relaciones entre textos, ¿sí? Entonces, la idea es que ellos puedan volver a ese resumen, que es para uno mismo, como dijimos, y corregirlos, revisarlos, y les puedan servir como soportes si tienen que exponer oralmente lo aprendido, ¿sí? También
acompañar la elaboración de apoyos visuales, algunas láminas, algunos cuadros, que colaboren en la comprensión de lo que el auditorio, porque si pensamos que en segundo ciclo quizás puedan exponer para otros, puede ser para su propia familia, o se pueden grabar, o pueden grabar un audio, como bien dijo Gabriel, en el caso de la docente, los chicos también pueden grabar un audio, que dé cuenta de lo que han aprendido, ¿sí? En segundo ciclo es interesante, es importante trabajar la exposición oral, que dé cuenta, en este caso, de la relación causal entre, para la supervivencia de estas especies en el ambiente de la selva nubosa, ¿sí? Y otras opciones podrían ser la presentación de algún afiche, o algún PowerPoint para la familia, a modo de ensayo, y alguien puede grabar, y luego para la docente y los compañeros, si se pudiera, ¿no? Alguna variable también podría ser una presentación escrita para compartir con todos, que dé cuenta de todo lo que se estudió. Por supuesto que acá también, como en la propuesta para primer ciclo, atendemos al auditorio, ¿no? ¿Quiénes son las potenciales escuchas? ¿Quiénes nos van a escuchar? ¿Para quiénes vamos a producir estos escritos o esta exposición? Y en el caso de que sean escritos o videos, la docente puede compilar quizás en un blog del curso, y se puede ampliar, ¿no? Animales de la zona, animales en extinción. Por un lado, bueno, leer el texto, y por otro lado, conversar. Fíjense que esta es la propuesta de Naturales, o sea, dos prácticas de lenguaje involucradas en los modos de conocer de la ciencia, ¿sí? También podemos comenzar por el título. El título del texto que propone Ciencias Naturales es muy potente, porque ya aparecen dos preguntas en el mismo título: ¿cómo es el ambiente y cómo se comportan los seres vivos en la Argentina? ¿Sí? Entonces, otras preguntas que se pueden desprender podrían ser: ¿qué es el ambiente? ¿Qué se imaginan de esta palabra? Si pueden definir seres vivos. Pensemos en alumnos de segundo ciclo que ya tienen una trayectoria, que ya han visto determinados contenidos, ¿sí? Tomar nota de esas primeras ideas y guardarlas para cotejarlas después con la información que nos da el texto. Bueno, todas estas prácticas aparecen en el diseño curricular, y la idea es que ustedes puedan luego situar la propuesta a las posibilidades que tienen con sus propios alumnos, ¿sí? Por supuesto, tomar notas también, ¿no? En la exploración de los textos, anotar preguntas, dudas, registrar lo que les parece más importante, y recuerden buscar también el material en distintas fuentes. La docente puede, mediante un breve texto explicativo o un audio, orientar la búsqueda, ¿sí? Debe orientar la búsqueda. Cómo pueden también realizar algunas preguntas al texto, y cómo el texto las va contestando párrafo a párrafo, ¿no? Aparece algo bien interesante, que es qué significa, por ejemplo, nuboselva, ¿no? ¿Qué seres vivos se identifican en esa zona? ¿Cómo se describen los comportamientos de los animales o de los seres vivos? Bueno, es importante entonces que registre, que tome nota en su carpeta, pero ellos ya saben algo, digamos, acá la toma de nota no está despojada del texto, sino que es una práctica que está implicada en la lectura de ese mismo texto, ¿sí? Se puede ampliar incluso a trabajar con enciclopedias, manuales, revistas, artículos de la web. Sí, Gabriel, ibas a acotar algo. Sí, solo quería como resaltar una cuestión. ¿Sí? Digamos, acá a las ciencias nos preocupan que el chico pueda explicar y que pueda dar cuenta de los argumentos en los que sostiene su explicación, y para esto el soporte de registro que usa es muy importante. Y a veces en la escuela no lo valoramos, o sea, queremos que el chico se pare en el frente y cuente sin apoyaturas. Nosotros estamos usando el PowerPoint, yo tengo, aunque ustedes no lo vean, un machete hecho en papel, con 3 o 4 cosas de las cuales no me quería olvidar, y no soy alumno de escuela primaria, tengo algún recorrido más en esto, entonces tenemos que permitirles a los chicos y acompañarlos a que ellos puedan apoyarse cuando hablen para sus compañeros o cuando van a redactar algo en todo este registro que han hecho, y que además tiene un valor impresionante en cuanto al proceso cognitivo de la construcción del conocimiento. Bárbaro. Y que además, ahí al final apareció un problema, pero no quiero distraer más tiempo, me parece que podemos pasar a las preguntas. Como quieran. Bueno.
Bueno, buenísimo, No sé buenísimo. cuánto tiempo llevamos, pero bueno. Me parece... Julia, nosotros tenemos todo esto, por supuesto, escrito y con otras propuestas más, así que cuando lo terminemos de redondear, te lo vamos a pasar para que también lo compartan. Perfecto, buenísimo. Eso me parece que lo van a recibir muy bien los docentes. Bueno, les voy transmitiendo algunos comentarios. Saben que tenemos también algunas docentes de inicial, por ejemplo, Claudia nos dice, soy de inicial y con los niños siempre lo hice, se refiere al trabajo que vos describiste, Silvana, en relación a cómo uno va pasando el dedo por esa línea, ¿no?, para señalar ese rasgo de la escritura que tiene que ver con la continuidad. O sea, cuando vos hablaste sobre esas cuestiones, con el texto que hablaba de plumas y de picos, ahí Claudia nos está diciendo que ella siempre lo hace, y es cierto porque es una práctica inicial, y nos dice también importantísimo el propósito comunicativo para los niños, determinar los destinatarios, y ni que hablar el didáctico, volver una y otra vez al libro, la importancia de la relectura. Después también Claudia nos pregunta sobre un texto para trabajar con los niños. No sé bien a qué texto se refiere Claudia. Si está allí Claudia y quiere hacer ella la pregunta, la escuchamos. Y bueno, mientras Claudia activa su micrófono, les voy comentando lo que nos dice Verónica. Verónica nos dice que también se podría trabajar sobre el vocabulario considerando que las personas tienen una terminología que muchas veces los niños desconocen, ¿no? También. Sí. Bueno, son uno de los comentarios que fueron apareciendo. Sí, ahí, perdón, con el tema del vocabulario no lo hablamos, Silvana, vos y yo, pero en general, cuando estamos en el terreno de las ciencias naturales, si el niño o el joven, el adolescente, en esto es indistinto para nosotros, comprende el sentido de la palabra en su contexto, no nos preocupamos tanto por la búsqueda en el diccionario y la definición correcta, salvo cuando llega el momento por ahí de conceptualizar alguna cosa, algún término nuevo o demás. Digo, porque para no sobrecargar de valor la búsqueda en el diccionario, ni desmerecerla como tal, ¿no? Pero muchas veces en el contexto el sentido se termina comprendiendo y se lo va construyendo en el proceso, ¿no? Sin duda. Bien. Podría agregar acá que lo importante aparece en la vuelta al texto, la relectura, porque ver en el contexto en el que aparece esa palabra, ¿no? En qué párrafo aparece, en qué oración aparece, y por supuesto no está de más el diccionario, pero también el diccionario tiene la dificultad de que quizás aparezcan varias acepciones, claro, y hay que ver cuál tiene relación con ese texto que se está leyendo, ¿sí? Entonces, quizás volviendo al texto y cotejando, por ahí también se puede hacer un trabajo entre todos, ¿no? Buscar diferentes palabras, pero nunca despegarnos de lo que dice el texto, ¿no? Volver todo el tiempo y reponerlo por lo que aparece ahí, por el sentido que le da el texto mismo. Sí, incluso Claudia lo había dicho en el chat, que yo no llegué a leerlo antes. Pero que digo como un glosario aparte y nada más, como una actividad que se hace y queda aparte del texto. Pero también todos los saberes que los hablantes, que los usuarios tenemos en torno al léxico, juego para hipotetizar sobre el significado de alguna palabra desconocida. Entonces, por una parte, el contexto en el que está incluida esa palabra, que supuestamente no se sabe su significado, y por otra parte, todo el archivo léxico que un hablante tiene en su mente, que se pone en juego también para hipotetizar sobre el significado. Aquí la tenemos a Claudia. Claudia, te escuchamos. Vos querías hacer una pregunta. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Ah, hola, pensé que no me andaba el audio. Tal cual, todo lo que están diciendo me encanta porque soy de jardín y toda la vida he trabajado con esto. Y en este caso ahora estoy en dirección, pero bueno, me apasiona prácticas de lenguaje y ambiente también.
y todo lo que están diciendo, el hecho, a mí lo que me hacía un poquito de ruido era el texto, tan acotadito, pensando también en primaria, ¿no? No sé cómo esa era la pregunta que por ahí me hacía un poquito de ruido a mí. ¿En qué sentido, Claudia era tu nombre, ¿no? Sí, sí. Perdón, ¿en qué sentido, Claudia, lo ves acotado al texto? Porque, por ejemplo, bueno, pensando está bien, estamos pensando en que lo hacen en la casa, ¿sí? Pero por ahí, pensando también en primaria, podría ser un poquito más extenso, o que tengan que buscar algo, o así combinado, como decían, en jardín lo hacemos mucho, combinado con ciertas figuras, imágenes, y por ahí donde crean que ahí está escrito algo que ellos piensan, y bueno, por ahí no, pensemos que también estamos hablando de nenes que están leyendo antes de hacerlo convencionalmente. Sí, yo no, digo, primero es una selección de actividades que están pensadas para este momento, con lo cual son bastante autosuficientes, digamos, no se piensa que el niño tenga que utilizar recursos, digamos, como una búsqueda online o consultar una biblioteca o tener otro libro a disposición. En segundo lugar, los textos tienen bastante complejidad, los dos, y dan para hacer muchísimas cosas en uno o en el otro entorno. A mí en particular el texto de la cobertura del cuerpo me parece que en un contexto presencial, de encuentro cara a cara en el aula, se puede hacer una producción interesantísima en la reescritura de ese texto con los nenes de primer ciclo. Por supuesto que reescritura más autónoma o más mediada por el maestro, de acuerdo a en qué momento lo trabajemos. Pero la verdad que da para mucho y tiene buena cantidad de información. No me parece ninguno de los dos un texto sencillo. Sí, por ahí le falta la riqueza del paratexto, que eso lo habíamos visto con Silvana, a los dos. Está bien. Sí, bueno, por ahí uno a veces lo piensa como lo lleva adelante en la sala, ¿no? Y bueno, ahora esta es otra situación. Peleo un poco, yo soy apasionada de prácticas de lenguaje, peleo un poco a veces cuando antes se usaban mucho los manuales, donde todo estaba escueto y entonces se privaba a los chicos de llevarlos a un texto informativo, a un texto difícil, y desde jardín, porque si lo hacemos sistemáticamente, ellos aprenden a tocarse con ese tipo de textos, ¿no es cierto? A pesar de que, como decían, que justo ahí también lo estaba hilvanando con el tema del diccionario, que no tienen por qué saber todo lo que quiere decir, sino que dentro del contexto lo pueden sacar. Claro que, bueno, cada docente, según su grupo, tiene que seleccionar, ¿no es cierto? Pero también es importante tener en cuenta esto, porque si no lo hacemos nunca, y desde la primera vez ya queremos que, y pautamos, y nombramos cada palabrita, y cada palabrita, y cada palabrita, y listo, ya está. Se fue el propósito. Gracias, ¿no? Claudia. Gracias a ustedes. ¿Alguna docente que quiera participar y quiera ella misma hacer alguna pregunta? Porque no veo acá otras preguntas en el chat. Bueno, por ahí alguna persona se anima, antes de escribirlo, a oralizarlo. Por eso. ¿Alguna duda o alguna propuesta que haya implementado con sus estudiantes y quiera compartirla también? Y acá los formadores por ahí la pueden enriquecer. Bueno, igualmente esto va a quedar grabado, va a estar subido a nuestras redes de CIES. La verdad es que los dos textos son muy, muy interesantes, porque el de segundo ciclo también tiene algunas palabras que aparecen como importantes, por ejemplo, ya no selva, pero otras que por ahí los chicos no conocen sus significados, y que se pueden armar como redes, ¿no? Redes de conceptos, redes de palabras que se relacionan entre sí.
nuboselva, humedad, lluvia, y otras que por ahí desconocen, como sustrato, arcilla, materia orgánica, pero que se pueden tejer ahí una red interesante para que ellos vayan tomando nota de esas palabras y bueno, ver cómo funcionan en el texto mismo. Entonces, pero lo mismo sucede en el texto de primer ciclo. Yo coincido con Gabriel, que es muy rico, muy potente para, por supuesto, enriquecer con imágenes y con otros materiales, pero con eso solo que tenemos ahí podemos hacer bastante. Bueno, acá Ludmila nos dice, yo lo hice con los nenes, fue mediante imágenes, es Ludmila nos dice, yo lo hice con los nenes, fue mediante imágenes, para observar las diferencias entre animales que tienen picos, que tienen alas. Y Romina, esto es para Silvana, se va a poner contenta, dice, yo no tengo dudas, cursé con Silvana y todo lo que propone es interesante. Hay que tener en cuenta las realidades de cada distrito, la propuesta es muy buena. Y Ludmila también agrega que ahora ellos están en la búsqueda de animales que se pueden encontrar en la casa, debajo de las piedras, en los árboles, y luego registrar en el cuaderno. Después Laura también nos dice, a mí me pareció muy práctico el problema, llevarlo adelante en las casas, en mi comunidad, muchos padres son analfabetos y no pueden colaborar, a pesar de ello estamos trabajando con videos y con audios. Les voy leyendo así lo que va apareciendo en el chat. Justamente, Julia, quería agregar esto, que todas las propuestas que se envían a las familias tenemos que tener en cuenta la diversidad de contextos. Entonces, todas las propuestas acompañadas por un audio o un video explicativo, no dejar librado a la familia ninguna propuesta. También, acá hay una pregunta, perdón, Julia, de Noelia, que dice, ¿qué experiencia se podría realizar con la temática cobertura para que luego puedan escribir y así comunicar la experiencia? Por lo pronto, en principio creo que no se puede hacer en la escuela, ni estando todos juntos, ninguna experiencia con esto. Lo que se puede hacer es observar con intención. claro. Porque para hacer una experiencia deberíamos poder manipular los componentes que tiene la cobertura del cuerpo y ensayar con distintas coberturas, a ver la permeabilidad, la capacidad térmica, la capacidad de, ¿cómo es que se llama?, repeler el embate de un agresor frente a los predadores y demás, todas cuestiones que en la escuela no podemos hacer, aunque tengamos la mejor escuela y estemos todos juntos y trabajando maravillosamente. Sí podemos, digamos, observar con intención, empezar a ver cuáles son las características que tienen los animales de nuestro entorno, cómo tienen cubierto el cuerpo, cómo tenemos cubierto el cuerpo nosotros, y a partir de eso generar descripciones, si estamos en el primer ciclo, y quizás explicaciones de por qué esa cobertura del cuerpo me permite vivir en determinado ambiente o no, si estamos en un segundo ciclo. Pero ¿cómo es que se llama? Quiero recalcar esto porque es bastante habitual que cuando estamos en el tema, en el ámbito de las ciencias naturales, se piense en experimentar, y la verdad es que hay un montón de cosas que ese modo de conocer no nos sirve o no es viable en el contexto de la escuela. Perfecto. Bárbaro. Bueno, acá dicen también que muchos han hecho videos con imágenes, así que han utilizado, se ve todo, han utilizado y están utilizando la tecnología y se han puesto a investigar seguramente con las diferentes aplicaciones para innovar y llevar estas propuestas creativas que llegan a las familias, ¿no? También me pareció muy potente la propuesta que nos presentan Silvana y Gabriel, porque es muy importante ir guardando escrituras, ir guardando experiencias a partir de registros, como por ejemplo los resúmenes y la toma de notas, que luego van a servir para escribir otros textos más elaborados cuando se pueda volver a las aulas.
me parece que también es una muy buena experiencia con escrituras más fragmentarias, con escrituras intermedias que luego posibilitan escribir textos más elaborados, donde allí sí la presencia del maestro es ineludible. Pero mientras tanto, ir practicando con tomas de notas, es decir, esto también tiene que ver con el pensamiento científico, con formas de ir viendo las ideas, ¿no? Es decir, ir trabajando con estos modos de conocer más con los contenidos. Julia, ¿puedo agregar a esto que estas escrituras intermedias que necesitan revisiones se guardan como borradores, pero también qué interesante pensarlo para sexto año, que este año termina su escolaridad primaria, y que tiene que necesariamente, o sea, las instituciones, los docentes, articular con la escuela secundaria, ¿no? Bueno, pensar también esto en función de la articulación. ¿Qué se puede hacer en este tiempo? ¿Qué se puede lograr al finalizar este año? No sabemos tampoco cuándo volvemos, pero ¿qué puede continuar trabajando la escuela secundaria a partir de estos borradores? Sería de vital importancia que si pudieran guardar estos registros, si podrían realizar un portfolio sería genial, pero digamos, el proceso de escritura para poder volver y revisar los escritos sería fundamental que también lo continúen luego. Sí, y además a mí me parece que está muy bueno si podemos llevarnos como idea de esto la puesta en valor de este ámbito de la formación del estudiante, porque todos los que seguimos estudiando más allá de la escuela primaria, lo sufrimos en la escuela secundaria, pero después en el nivel superior mucho más, hay un montón de prácticas que tienen que ver con poder estudiar que muchas veces la escuela no nos forma. Entonces, es como que me parece que hay que revisar esto y empezar a ver, bueno, por ahí con naturales, seguramente con sociales también, es un buen espacio donde hacer sinergia y fortalecer a los chicos en este ámbito que después le va a demandar su vida futura. Con esto no quiere decir que no vale la pena desarrollar fuertemente todo lo que nos permite la literatura y todos los otros ámbitos de las prácticas del lenguaje, pero me parece que es uno que tiene un potencial que por ahí estamos descuidando un poquitito. Y por ahí alguien comentaba que se puede hacer lo mismo con la locomoción, con la nutrición y demás, obviamente que sí, esto era solo un ejemplo. Perfecto. Bueno, estamos ya finalizando entonces. ¿Hay algo más para agregar, Julia? Bueno, si no hay ninguna pregunta, reiteramos que este material que están preparando Gabriel y Silvana, luego lo vamos a socializar entre los docentes. Les queremos agradecer mucho a los docentes su presencia, la paciencia que han tenido. Nos disculpamos por el problema técnico, pero todos sabemos que esto pasa todos los días, que se tomen muchas previsiones. Así que les agradecemos mucho la flexibilidad y el tiempo de espera que han tenido y la participación. Bueno, hay que hablar a Silvana, a Gabriel, por el excelente trabajo que han hecho, también por la paciencia de ustedes, el tiempo de espera. Uno realmente se pone muy nervioso cuando las cosas técnicamente no salen como uno las planeó, pero también estamos en este tiempo de pandemia aprendiendo a tener paciencia, ¿no es cierto? Aprendiendo a usar mucho la tecnología y a tener más paciencia cuando las cosas no salen a veces como las teníamos previstas. Porque bueno, es parte del día a día y es parte del trabajo docente que todos llevamos adelante. Esperamos realmente desde los CIES de la región novena que este encuentro les haya resultado muy productivo. Deseamos mucho verlos de nuevo en las aulas de capacitación presencial. Vamos a volver. Tenemos muchas otras ofertas como esta. Estamos trabajando mucho en las mesas de acompañamiento en los 4 distritos, así que seguramente nos estaremos cruzando en otras oportunidades durante esta etapa de la continuidad pedagógica. No
sé, Graciela, si quieres cerrar. Y aprovechando la oportunidad de invitar a todos los docentes a que visiten el Padel regional, donde van a encontrar propuestas, recursos para todos los niveles y modalidades, y bueno, estar acompañándolos para transitar este tiempo de aislamiento con nuestras propuestas desde los CIE, ya sea desde las mesas de acompañamiento, o bien tenemos un link también de acompañamientos virtuales a las escuelas que lo requieran, así que eso está disponible en nuestras redes sociales, y cualquier director que se encuentre presente o que necesite de nuestros capacitadores, de nuestros formadores, sepan que están para acompañarlos en cualquier área y en todos los niveles, ¿sí? Agradecerles la espera, como dijo Julia, pero bueno, estamos aprendiendo todos en todo momento de esto, y así que eso también sirve como experiencia y como aprendizaje para las próximas, para los próximos encuentros. Ya sabemos cuál fue nuestro error, así que seguramente no lo vamos a volver a cometer en la próxima. Gracias a Silvana, gracias a Gabriel, dos profesionales de excelencia, así que ustedes han sido privilegiados al escucharlos. Los Y elegidos. nosotros, privilegiados también al tener esta audiencia de más de 80 personas, así que esperemos vernos muy pronto. Con Silvana ya tenemos armada también mesas de acompañamiento si están en San Miguel, así que nos vamos a encontrar prontito con alguna mesa de acompañamiento de primaria, con Silvana y con matemáticas y TIC, que ya hemos hecho relevamiento. Así que gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. ¿Sí, Julia? Bárbaro, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gabriel, gracias, Silvana, chau, Graciela. Gracias. Gracias, docentes queridos. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.